Bueno, arrancamos con la clase de columna y cuello. Como siempre, vamos a tener que hacer un pequeño repaso de lo que es anatomía, ¿sí? Acá nosotros vamos siempre a dividir la columna en cervical, dorsal y lumbar, ¿sí? Recordemos que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Esto puede variar, ¿sí? Hay pacientes que tienen vértebras fusionadas, hay pacientes que tienen este, vértebras de transición, o sea, vértebras que todavía que son, por decirlo, supernumerarias, ¿sí? Y no se pueden definir como una u otra. Más que nada estas vértebras las vamos a encontrar entre lo que es el lumbar y el sacro, y en el sacro va a ser la zona donde va a haber mayor variación de número de vértebras. Pero bueno, nada, esto para que más o menos tengan de referencia, siempre nosotros vamos a tener los pedidos subdivididos por regiones o el pedido de columna completa, ¿sí? Cuando se hace columna completa en general, vamos a hacer lo que es cervical, dorsal y lumbar. Perdón, cervical, dorsal y lumbar, tratando de abarcar el sacro, pero no nos vamos a centrar mucho en coxis. En general después vamos a tener el pedido de sacroiliacas, donde vamos a querer ver la articulación sacroiliaca, ¿sí? Y luego vamos a tener los pedidos de sacrocoxis o coxis, que en general van a ser por algún tipo de trauma. ¿Ok? Acá les dejo un plano general, ¿sí? De las referencias que vamos a tomar ahora en cuerpo completo. Habíamos visto en la clase anterior de neuro, ¿sí? En referencia solamente al cráneo. Ahora lo vamos a tener con respecto al cuerpo completo, siempre obviamente de la mitad del cuerpo hacia arriba superior, hacia abajo inferior. Acá vamos a tener justamente la zona más medial, la zona lateral va a ir hacia afuera, ¿sí? Dorsal hacia la espalda, ventral hacia la parte anterior de lo que sería la región abdominal. En ambos, perdón, tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores, vamos a hacer la diferencia entre proximal y distal, siempre distal, yendo a lo que es las manos y los pies, ¿sí? Así que bueno, esto para que tengas más o menos de referencia de cómo nos vamos a nosotros ubicar cuando tengamos que dirigirnos o realizar algún comentario, ¿ok? Acá les dejo también la referencia, ¿sí? De cómo es el posicionamiento de los pacientes en las bobinas. Yo les había mostrado acá las bobinas sueltas. Esta es la bobina de columna, esta es la bobina de columna con la sección superior de NB para poder hacer cerebro y columna completa, ¿sí? Fíjense cómo va la paciente recostada. Muchas veces por el problema de la posición, de los pacientes al acostarse justamente por el dolor, es útil ponerles un almohadón debajo de las piernas. Fíjense en la parte inferior cómo ponemos la parte del casco para hacer cerebro y columna completa o cerebro y cervical también. Y en la parte derecha, cómo usamos solamente el puente. En este caso, la parte anterior no se coloca así porque no hace falta o no deben necesitar utilizarla para hacer en este caso cerebro, ¿sí? El beneficio que nos trae no utilizar la parte superior completa y tener esta abierta es que disminuye bastante la sensación de claustrofobia, ¿sí? Entonces los pacientes suelen tolerar mejor este estudio. No está en todos lados ni la posibilidad de tener la bobina así completa, ni este agregado, ¿sí? Que va en lugar de la tapa, ¿ok? Esta bobina no es la misma que esta, no es que a esta se le pone una parte de la otra y listo, ¿sí? Esta es una bobina aparte que viene ya preparada para trabajar de esta manera. Pero bueno, esto para que tengan de referencia cómo vamos a posicionar al paciente. Tengan también en cuenta que con la bobina de neurovascular, en esta posición también nos permite hacer cuello, ¿sí? La NB también suele ser la ideal para hacer cuello. Con la bobina de columna no podemos hacer cuello si no tiene el puente anterior para poder tener mejor señal, ¿ok? Vamos a empezar con el protocolo de columna cervical. Fíjense, el protocolo general es bastante corto. Vamos a hacer un corte sagital, en secuencia T2 y en secuencia T1. Y un corte axial, sí, en secuencia GRE. También puede ser secuencia T2. Nos interesa justamente secuencias donde se puede diferenciar bien lo que son los discos de la médula, sí, eso es lo más importante que nos interesa. Fíjense acá unos tiempos de referencia y los valores de T y TR siempre para nada, reforzarles y recordarles más o menos cuáles van a ser el tipo de secuencia que vamos a utilizar, ¿sí?
Los cortes también son simbólicos, son de 9 a 13 porque nada, depende del equipo en el que trabajen, depende de la cantidad de cortes que quieran hacer, a veces van a tener que agregar más, menos. En cuanto a los discos, recuerden que C1 y C2 no tiene disco, ¿sí? Nosotros tenemos en cervical únicamente disco de C2 hacia inferior, ¿ok? Hacia podálico. Entonces, vamos a hacer, justamente es 12 o 18 porque vamos a hacer entre 2 o 3 cortes por cada uno de esos discos, ¿ok? Este es el protocolo general que se utiliza, ¿sí? Para los pacientes que vienen con dolor cervical, a veces vienen algunos con mareos, dolor de cabeza, este, nada, el espesor de corte aproximadamente 3 o 4 milímetros. El gap es un 10% del espesor de corte y un FOB de 25 es más que suficiente. Acá vemos cómo vamos a planear los sagitales, tanto en el plano coronal como en el plano axial, ¿sí? Es tan simple como seguir la columna, ¿sí? No tiene más ciencia que esto. En el plano axial siempre vamos a tratar de seguir la apófisis espinosa, ¿sí? Posterior. Y nada más, eso es todo. Fíjense que acá en este cuadriculado que tenemos en la parte anterior del paciente es donde vamos a poner la banda de saturación. ¿Sí? Cuando hacemos columna siempre es ideal hacer la banda de saturación, especialmente en la región cervical, porque toda esta parte, ¿sí? Del cuello nos va a generar artefacto por movimiento por la misma respiración del paciente. Hay pacientes que en algunos pacientes va a ser más, en otros menos, pero bueno, es de buena práctica poner la banda de saturación lo más cerca posible. Así es como vamos a ver los sagitales, sí, en este caso un sagital T2 de cervical, ¿ok? Siempre tratando de abarcar un espacio por arriba, ¿sí? Y contamos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Nos sobra espacio para los dos lados. Siempre va a sobrar un poquito de espacio, así que tranquilamente, este, no hay forma de errarle, excepto que haya una patología por acá abajo, sí, pero bueno, nada. Si el pedido es de cervical, a veces se extiende o no el campo de visión. Fíjense lo que les decía recién, sí, esto es C1, sí, que en realidad no se ve, nosotros acá lo que estamos viendo es la apófisis odontoides, y C1 lo rodea, que es el atlas, sí, y acá la apófisis odontoides del axis va a generar acá la articulación con el atlas que lo va a rodear con lo que es el cráneo. ¿Ok? Fíjense justamente que no tenemos este disco entre C1 y C2. Por eso ahí no solemos hacer barrido cuando hacemos un protocolo básico de discos. Así es como vamos a programar los discos, ¿sí? Tanto en un sagital como en un coronal. Siempre está bueno que tengan un buen coronal para poder orientar bien los discos. Fíjense que los cortes van a ir paralelos a los mismos, valga la redundancia. Y sobre los cortes sagitales, acá tratamos de hacer 2 cortes por disco aproximadamente, por eso acá tenemos solamente 12. Y la banda de saturación, esta vez en azul, ¿sí? Porque es otro equipo, aquí en la parte anterior. ¿Ok? Fíjense que no hay nada, nada extraño, nada del otro mundo. Así es como vamos a ver la secuencia de discos, en este caso es un axial GRE, ¿sí? Se utiliza a veces el axial GRE porque dependiendo del equipo tiene mejor contraste entre lo que es la médula y el líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros acá lo queremos ver si hay patología, ¿sí? De alguna protrusión que salga a la parte posterior de los discos. En el caso que tengamos un pedido de alguna paciente con un paciente con escoliosis, ¿sí? Vamos a agregar algún corte coronal, lo mismo. Si el paciente tuvo algún tipo de trauma, a veces es de buena práctica para ver si hay alguna lesión acá en el odontoides, pero especialmente vamos a agregarle el coronal si estamos haciendo un estudio con un paciente que sufre escoliosis o que le sospechan escoliosis. Y en general ya viene con el diagnóstico de la escoliosis y lo que quieren ver es cuánto está siendo presionada la médula en cada una de esas curvaturas. Le digo que generalmente viene con el diagnóstico porque es muy raro que un paciente con escoliosis no tenga hecho un espinograma antes, ¿sí? Pero bueno, puede suceder. Acá está exagerado el campo de la cantidad de cortes, ¿sí? Con barrer de la parte anterior de la columna, la parte posterior de la médula es más que suficiente, pero bueno, nada, eso depende del protocolo que se utilice, ¿sí? No tiene mucha ciencia el coronal, se sigue la columna y acá vamos a seguir de manera perpendicular a lo que fue el axial, ¿sí? Perpendicular a lo que es la apófisis posterior. Así es como vamos a ver un coronal. En general, el coronal que hacemos es en secuencia T2, ¿sí? Porque nada, es una secuencia rápida y se visualiza muy bien lo que es justamente la médula y todo lo que es los discos.
Vamos a hacer el agregado, ¿sí? De un sagital STIR en estos pacientes en particulares. Acá es donde también corre de vuelta importancia el interrogatorio. Pacientes que sufrieron traumatismo, pacientes que tienen sospecha o diagnóstico de enfermedad desmielinizante, ¿sí? Las mismas que vimos con su protocolo particular en cerebro. Acá también tienen su protocolo particular, hay que agregarles la secuencia STIR. Pacientes con antecedentes oncológicos, sí, no importa que haya sido mucho tiempo, siempre puede haber recidiva, siempre puede haber una metástasis escondida, por eso tiramos la secuencia STIR. Pacientes con con sospecha de infección o de abscesos, sí. También es ideal hacerle esta secuencia porque nos resalta mucho mejor ese tipo de patologías. Y también es recomendable hacerlo en estudios contrastados, ¿sí? Porque hay algunas lesiones que vamos a ver en el contraste, no vamos a ver en el T1, a veces no se ven en el T2, pero sí en el STIR, ¿ok? No está, no es súper vital en los estudios contrastados, pero no es de mala práctica, ¿sí? Eso es algo para que evalúen, pero sí siempre en pacientes con traumatismo, pacientes con desmilinizante, pacientes oncológicos y pacientes donde se sospecha infección o absceso de algún tipo, ¿ok? Así es como quedaría el protocolo, ¿sí? Cuando es cualquiera de estas patologías, ¿sí? Fíjense cómo ahora cambiamos, no vamos a hacer discos, ¿por qué? No estamos sospechando que el problema o lo que es la sintomatología del paciente viene por una cuestión de una protrusión de disco que va a estar molestando la médula, sino porque hay otro tipo de lesión, ¿sí? Ya sea en médula, como en columna, como en los discos, pero se está buscando otra patología. Entonces ahí hacemos los tres sagitales, ¿sí? Agregándole el STIR. Y el T2, en lugar de ser un axial a los discos, hacemos un barrido directamente. A esto es lo que me refiero yo con un barrido, ¿sí? Directamente, un montón de cortes, en general los hacemos entre 16 y 24 cortes, ¿sí? Que hagan el barrido y que barran toda la columna, ¿ok? Siempre va a ir perpendicular a la columna, ¿sí? No tiene ninguna ciencia en los dos planos. Fíjense que el tema de la programación es relativamente simple. Para columna no hay mucha ciencia. En general sí se les va a complicar cuando empiecen a tener pacientes con escoliosis, donde nada empezar a ubicarse en el equipo y que van a tener que hacer en lugar de, para una columna completa, en lugar de tres regiones, o dos, como vamos a ver al final de la clase de hoy, quizás tienen que hacer cinco, seis sagitales, así que nada, puede alargar mucho los tiempos de estudio. Fíjense cómo se ve la secuencia T2, fíjense que se ve muy bien, igual lo que es la diferenciación entre disco, líquido cefalorraquídeo y médula. Entonces, nada, es una secuencia que es muy útil, pero bueno, variamos entre GRE y T2 en disco según el equipo. Para lo que es el barrido, siempre va a ser secuencia T2 porque estamos buscando patología. ¿Ok? Pasamos a la columna dorsal. Fíjense que es lo mismo, ¿sí? No hay mucha ciencia. De vuelta sagital T2, sagital T1. En este caso, yo siempre trabajé en lugares donde se hacían barrido, pero conozco a compañeros que tuvieron muy pocos lugares donde hacían discos. El tema de hacer discos de dorsal es el tiempo que insume hacer la programación de discos, el tiempo que insume la secuencia, y son muy, muy raras las discopatías de columna dorsal. Se los digo por experiencia. He visto 1000 patologías y 1000 hernias de disco a nivel cervical, otro tanto a nivel lumbar, pero a nivel dorsal casi nada. ¿Sí? Obviamente, tanto el cuello como la lumbar son zonas que tienen mayor dinámica, mayor rango de movimiento, por eso es más normal. ¿Sí? Las lumbares soportan más peso que las otras vértebras. Las cervicales tienen una amplitud de movimiento muchísimo más grande, entonces es más normal que se encuentren lesiones. ¿Sí? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, una de las principales lesiones que hay es el latigazo del cuello, ¿sí? Latigazo cervical, justamente por el movimiento que puede hacer esa región y no otras, ¿ok? Fíjense que acá vamos a hacer un poquito más de cortes, sí, que en la cervical, por una cuestión de que las vértebras son un poquito más grandes, y el barrido de 20 a 40 cortes, ¿sí? Agrandamos un poquito el espesor de cortes, ¿sí? Tanto en el sagital como en el axial. El gap se mantiene en un 10% aproximadamente. Y un FOB ya arriba de 32, ¿ok? También esto vamos a tener que evaluarlo para poder programarlo bien. Siempre si piden solo dorsal, es de buena práctica, perdón, tener siempre un localizador o de cervical o de lumbar para poder contar bien las vértebras y saber que estamos en el lugar correcto. ¿Sí? Fíjense que el sagital no tiene mucha ciencia. Quizás un localizador coronal un poquito más sobre la columna
se vería mejor, pero ahora les voy a, a mostrar por qué a veces es medio difícil tener un buen coronal de dorsal. Fíjense acá, como barremos igual sobre lo que es el axial, no tiene mucha ciencia, pero lo que nos va a pasar, fíjense acá tenemos un sagital T2 de dorsal. Nos va a pasar mucho que, claro, cuando nosotros hacemos los localizadores no pueden hacer imágenes curvas, entonces yo tiro el localizador acá, voy a tener vista de la columna a esta altura coronal y acá abajo, en el medio no, que es lo que nos pasa en este coronal de acá de la izquierda. Sin embargo, si lo tiro acá, voy a tener columna en el medio, no voy a tener arriba, no voy a tener abajo. Entonces, podría tirar un poquito más para atrás el localizador. En general, pacientes que no tengan escoliosis no tengo inconveniente. Pero bueno, válganse de la cantidad de localizadores que les sean necesario para poder hacer estos estudios, ¿sí? Entre más rota esté la columna, más difícil ubicarse y más fácil perderse. Entonces, nada, lo que les trato de decir siempre que tienen los localizadores que sean necesarios para ubicarse. Acá tenemos cómo vamos a planear el axial, perpendicular a la columna en ambos planos, no tiene ninguna ciencia. Esta es una forma de hacerlo. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que eran entre 20 y 40 cortes? Otra forma de hacerlo es un paquete acá, un poquito angulado, ¿sí? Siguiendo la columna, un poquito angulado hacia en contra de las agujas del reloj, y otro paquete acá angulado también a favor de las agujas del reloj. Y ahí tenemos dos paquetes donde van a ser un poquito más perpendiculares a la columna. En general, lo que hacemos es tirar, en los lugares donde yo he trabajado por lo menos, es tirar un solo paquete, 24 a 30 cortes y orientarlo a la patología. ¿Sí? Si hay más de una patología, se extienden los cortes, empezamos a hacer más paquetes, pero en general es algo relativamente básico porque no hay tanta patología de dorsal. ¿Sí? Fíjense que no tiene ninguna ciencia, así se van a ver los cortes, son axiales T2. Siempre para ubicarse cómo vamos a tener en los T2 el líquido cefalorraquídeo bien brillante, ¿ok? Muchas veces les va a pasar que ustedes hacen los sagitales y de golpe en el axial ven que hay algo raro alrededor de, acá, por ejemplo, la altura de pulmón, alrededor en la altura del pulmón y acá hay alguna masa que en el sagital no se barrió. Es muy normal y a veces hay que repetir los sagitales cuando vemos eso recién en los axiales, pero bueno, no hay forma a veces de adelantarse a una patología si es que no está ya diagnosticada. ¿Sí? Pasamos a columna lumbar ahora. En columna lumbar, fíjense que otra vez lo único que hacemos es agrandar un poquito la cantidad de cortes. El protocolo es el mismo, sagital T2 y T1. Axiales en T1, yo aquí agregué que los axiales de discos pueden ser también en T2, ¿ok? Acá hice la aclaración porque no había puesto acá arriba la aclaración de que es axial a discos. Eso va a depender de los especialistas que estén informando esto. En una tanda de especialistas siempre nos pedían T1, en otra tanda de especialistas nos empezaron a pedir T2. Eso va a gusto de los consumidores. A mí personalmente me parece que se visualiza mejor en lo que son las secuencias T2, pero bueno, nada. El que tiene la palabra final es el médico que termina poniendo el gancho, ¿sí? Fíjense, de vuelta, espesor de corte, agrandamos un chiquitito. En general, yo prefiero agregar más cortes en el caso del lumbar, más que agregar el espesor de corte. Pero bueno, nada, a veces eso nos alarga mucho el tiempo de estudio, entonces ahí hay que evaluar este costo-beneficio. Los sagitales en un FOB intermedio, o sea, más grandes que en cervical, pero más chicos que en dorsal. Pero bueno, también esto lo van a tener que ir adaptando a cada paciente. Si son de referencia estos valores nada más. Y acá vemos cómo vamos a planear. Fíjense que tenemos en los tres planos, tanto en coronal como en sagital y axial, cómo vamos a planear la secuencia sagital. ¿Sí? En algunos equipos nos permite esto, ver el campo de visión o el FOB, ¿sí? Sobre la zona que vamos a estar estudiando. Acá, fíjense que también tenemos una banda de saturación. Lo ideal siempre es que el paciente entre con ropa interior, en todo caso una remera y una bata, ¿sí? Van a ver que en las recomendaciones de seguridad en muchos lugares, entre ellas la de la Asociación Americana de Radiología, va a decirles que el paciente se tiene que sacar toda la ropa menos la ropa interior y entrar en bata o en camisolín. La realidad es que según donde trabajen, no van a tener bata, no van a tener camisolín, en otros momentos no van a tener tiempo para andar haciendo que los pacientes entren al vestuario, se cambien, nada, no cabe siempre la situación donde o tenemos demora o nos meten 1000 pacientes o cae un paciente de más, y en general
nada, uno trabaja sus horas, no es un inconveniente, pero si somos el último turno y nos queremos ir es un problema, si tenemos muchos pacientes internados en urgencia es un problema. Entonces, bueno, eso también es algo a evaluar, pero se puede hacer que el paciente, si no tiene nada muy escandaloso, sí, se retire, este, no hace falta que se saque el pantalón, la mayoría de jeans no hay problema, el botón genera un artefacto muy chiquito acá abajo y con la banda de saturación eso se minimiza completamente. Entonces, nada, eso lo tienen que valorar ustedes en el día a día. Importante para los pacientes, sí, de cualquier región de columna, que las pacientes se saquen los corpiños. Los corpiños siempre generan artefacto, en las tres regiones. ¿Ok? Porque tiene que ser sí o sí un deportivo o un top, pero si tiene los ganchitos con los que se agarra atrás, si tiene aros abajo de las copas, si tiene en los breteles las arandelitas esas. El 99% de esas arandelitas parecen de plástico, pero adentro tienen un metal, sí, para que sean un poquito más resistentes. Entonces, siempre, siempre sin corpiño para este tipo de estudios, ¿ok? Fíjense acá los que les quiero mostrar, en lo que queremos ver nosotros, ¿sí? En los sagitales, en particular de lumbar. Acá tenemos en el medio, ¿sí? El sagital de T2, pero a los lados tenemos la secuencia T1. Fíjense cómo en ¿cómo se llama? Como en las salidas, ¿sí? De los neuroforámenes, vemos ahí en las flechitas rojas cómo van a salir los nervios, y eso también es lo que queremos ver, ¿sí? La salida de los neuroforámenes en estos pacientes. Por eso siempre cuando estén viendo en el axial, siempre fíjense que abarquemos bien no solo la vértebra, sino esta salida aquí a los costados. ¿Ok? Así es como vamos a programar los axiales de discos, obviamente siguiendo los discos en el plano sagital. Lo importante de tener un buen coronal, sí, tanto en cervical como en lumbar. En este caso, fíjense que tiene una leve escoliosis este paciente. Entonces, sin este coronal, que de hecho yo lo agregué a la secuencia para tener porque ya vi en el localizador que había una escoliosis. Entonces le agregué este coronal justamente para poder angular bien los discos, porque si no yo angulo acá y acá me quedan todos los discos rectos sobre el coronal, y la realidad es que no se puede evaluar un disco si el corte del disco está en diagonal, ¿sí? No se puede ver bien que no haya algún problema en algún costado de un disco, nada. Importantísimo, sí, tener bien los planos necesarios para poder angular correctamente. Y así como vemos el axial de disco, en este caso, fíjense que no tenemos líquido cefalorraquídeo brillante, por ende esto es una secuencia T1. ¿Ok? Así como vamos a programar los coronales, en el caso de las lumbares, ¿sí? Nada, no tiene ninguna ciencia. Seguimos la columna en los dos planos, ¿ok? Siempre barriendo, obviamente, todo lo que es el cuerpo vertebral y toda la médula, ¿ok? Así como se ve el coronal, que es el mismo sobre el que programamos las secuencias anteriores. Y antes de pasar a sacroiliaca, vuelvo a reforzar todo lo que dije. Si para columna cervical va para toda la columna, para dorsal y lumbar también. Si tenemos paciente con esclerosis múltiple, no deberían pedirle lumbar, pero a veces lo hacen. Este, Esclerosis múltiple, que haya sufrido traumatismo, antecedentes oncológicos o que se le busque infección, siempre, siempre se le tira la secuencia STIR, ¿ok? ¿Y por qué digo esto de que no debería pedirse la lumbar en un caso de esclerosis múltiple? Porque la esclerosis múltiple afecta a la médula. La médula espinal llega hasta L1, que es acá aproximadamente. De acá para abajo, o sea, mitad de L1, acá tenemos L5, 4, 3, 2, 1. Fíjense que acá aproximadamente está formándose ya lo que es la cola de caballo, que son ya eh, el final de la médula que se convierte en las salidas de los nervios, sí que van a formar los plexos lumbares. Entonces, nada, nosotros en general cuando hacemos dorsal barremos hasta L1 completa, y acá no se ve patología desmineralizante porque esto ya no es médula, ¿sí? Por eso digo que no deberían pedirlo, pero lo piden igual. Ahora vamos a ver una diferencia importante cuando se pide articulación sacroilíaca, muy diferente a cuando se pide sacro. Cuando se pide articulación sacroilíaca, nos importa ver estas pequeñas articulaciones, ¿sí? Es esta articulación que está a los costados. Suele haber mucha lesión acá, ¿sí? Por eso es importante y es un pedido muy, muy común. Fíjense cómo acá sí cambia el protocolo. Vamos a hacer coronal steer, coronal T1 y axial steer.
¿sí? Porque estamos buscando netamente patología traumática, ¿ok? El espesor de corte es de 4 a 5 milímetros, de vuelta el gap 10% aproximadamente de espesor, una matriz mínima de 256, ¿sí? Y fíjense cómo acá vamos a hacer el barrido orientado, ¿sí? A un intermedio. No seguimos directamente el sacro, sino que hacemos un intermedio entre lo que sería la posición del sacro y el coxis, ¿sí? Fíjense que pasa por adelante. Estamos barriendo todo el centro de esta media luna que forma el sacro. Si hiciéramos sacro, lo ideal sería angular un poquito más para atrás, sí, y agarrar el sacro bien. Pero nosotros queremos agarrar articulación sacroiliaca, entonces hacemos esta especie intermedio que pase por el medio de la media luna, ¿ven? Este dedo que forma el sacro y el coxis acá al final. Acá sobre el axial, acá no les puse un axial y localizador, les puse un axial de secuencia, pero para que lo vean bien, esto es lo que nos importa a nosotros. Esto acá es la articulación entre el sacro y el ilíaco, ¿ok? De ambos lados, bien barridos, siempre tienen que sobrarles cortes hacia adelante y hacia atrás de lo que es la articulación. Así es como vamos a ver el coronal, ¿sí? En este caso un coronal T1. ¿Ok? Fíjense que tenemos la grasa acá abajo, no está suprimido. Todo lo que ven acá hiperintenso, eso es la grasa intramuscular que tiene este paciente. Y acá el axial, fíjense que lo mismo perpendicular al corte que dijimos antes, ¿sí? Lo mismo pasa en sacro. Si hacemos sacro, angulamos un poquito más y lo orientamos bien, bien al sacro este corte. Pero de vuelta, acá no nos importa solamente el sacro, sino que nos importa la articulación sacroiliaca aquí a los costados, ¿ok? Así que nada, acá bien, bien en coronal. Fíjense que de fondo acá en este caso les puse un coronal steer. Ven cómo se ve todo bien saturado, la grasa saturada. Lo único que brilla es sí el líquido cefalorraquídeo que rodea a los que es los nervios. Y así es como vamos a ver los cortes de axial estira acá, sin la molestia de las rayitas que veíamos antes. En los casos en que se pide columna completa, sí, tenemos un par de formas de poder orientar el estudio. Una es hacer cada región en particular, sí, cervical por un lado, dorsal por otro y lumbar. Yo les recomiendo comenzar con esa manera de trabajar, sí, suele ser lo más básico, como para no perderse. En este caso, este es un paciente pediátrico de unos 10 a 14 años. Este, a esto me refiero que era un paciente de un tamaño más chico, ¿sí? Pacientes de baja estatura también nos puede ser útil hacer esto. Y fíjense que yo lo que hago acá es hacer dos cortes, ¿sí? Lo que hice fue agrandar los FOB y agrandarle más cortes a la cervical y hacer lo mismo con lo que es la parte de lumbar. Entonces, únicamente con dos barridos estoy haciendo la columna completa. Siempre es importante que si hacen esto, cuenten las vértebras, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 cervical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegué a la mitad de la 11 dorsal. Entonces, mínimo tengo que abarcar toda la 11, ¿sí? De dorsal cuando haga la lumbar. Acá lumbar tengo 5, 4, 3, 2, 1. Dorsal 12, dorsal 11. Listo. Yo llegué hasta acá con este barrido, ¿sí? No importa que se superpongan, obviamente lo importante es que no falte ninguna vértebra, ¿sí? Que no quede cortada una vértebra o que quede al medio, que tengamos imagen de todo, ¿ok? Después, si están más cancheros, hasta les conviene hacer lo que se hace en pacientes adultos porque se van a estar ahorrando un paquete de secuencias en sagital, ¿sí? Eso nos ahorra siempre mucho tiempo. Pero bueno, nada, según la patología, según el tipo de paciente, a veces sí conviene hacer las tres regiones, en especial en los pacientes con escoliosis, como les dije antes. Otra manera de hacer este estudio es hacerlo en tres partes, pero hay equipos que tienen esta posibilidad. Fíjense que tienen este formatito acá. Ven estos corchetes que se ven en la parte de mitad dorsal y abajo, ¿sí? Esto es porque esto es un localizador, obviamente, tanto coronal como sagital, pero el equipo tiene la posibilidad de hacer estas secuencias donde hace un barrio de arriba, se mueve la camilla, otro barrido intermedio y otro barrido de abajo y después pega y fusiona las imágenes. Nos da unas imágenes hermosas, ¿sí? Como estas. Fíjense que acá tenemos un T1 y un STIR de columna completa, ¿sí? Pero el problema de estas secuencias es que muchas veces cuando hace la fusión, fíjense que acá se ve esta vértebra, ¿sí? Que está justo, ven la rayita de los corchetes que le decía ya, esto está un poquito achurado, pero fíjense que justo de esta fusión se ven estas rayas raras. Un montón de veces les va a superponer vértebras, se las va a estirar. A veces no se puede confiar, ni hablar si el paciente se movió. Entonces, si el paciente se mueve, nos arruina el paquete completo.
En general las imágenes pueden servir igual, o lo mismo si el paciente cambia de posición, pueden servir igual, pero fíjense cómo queda acá, que nosotros tenemos cérvico-dorsal por un lado, y acá la dorsal, y en este caso sí queda casi la lumbar completa por otro, pero en otros nos va a quedar cortada la lumbar por acá, en un paciente un poquito más largo. Entonces nos queda cérvico-dorsal, medio dorsal, medio de lumbar y una media lumbar. Entonces eso no se puede fotografiar ni hacer una presentación. Esas son las contras que tiene esto hacer este paquete triple. Queda muy bonito, es muy lindo, pero si el paciente cambia de posición, se mueve o pasa algo, nada, pierden tiempo. Definitivamente termina haciéndose peor. Por eso, nada, es algo que yo trato de evitar. A veces es preferible hacerlo en tres partes que hacer esto. Ahí pregunta Florencia si el paciente se mueve, tiene que... Florencia, ¿tenés micrófono? Por casualidad. Eh, Actívalo, porfi, y explícame un poquito mejor a qué te referís. O sea, si siempre que un paciente se mueve en la secuencia, como vimos en la clase de artefactos, el, o sea, la secuencia no va a servir, ¿sí? Acá está el tema de si se mueve el paciente entre un paquete y otro, ¿sí? Hola, Este, profe, ¿me sí, escucha? Florencia. Ah, perdón, pasa que no sé cómo usarlo. No, preguntaba si en el momento, cuando se ven las imágenes, si el paciente se mueve, digo, y Mm. sale, y se ve la imagen como generándose un artefacto, ¿se tiene que repetir en el momento y volver a hacerlo de nuevo, digamos, volver a meter al paciente en la camilla, hacerse la resonancia de vuelta? Mirá, ¿O se eh, tiene que recitar, o se tiene que...? excelente pregunta, Florencia. Mira, el tema es el siguiente. En general, a medida que sale, vieron que nosotros tenemos el paquete de secuencias. En este caso, imagínense que es una columna por desmielinizante, ¿sí? Vamos a hacer sagital T1, T2 STIR y los axiales, ¿ok? Yo voy a Sí. hacer, imagínense que lo hago en tres partes. Hago primero los tres sagitales de cervical. Yo a medida que sale cada paquete, el equipo me hace una muestra rápida, que hace como un flash que como que corre todas las imágenes rápidas, ¿sí? En general uno ahí ve si el paciente se movió porque el equipo trabaja a todo o nada. Si se movió, se van a mover todas las imágenes. Si no se movió, Ah, no entonces lo vamos a ver. Es de buena práctica, después de que va saliendo cada secuencia, hacer un barrido rápido, ¿sí? Porque a veces, sí. quizás cada una de las imágenes están movidas, pero como se hace en más de un paquete, hay un paquete que salió en una posición y otro paquete en otra. Entonces uno ve que hay como un baile, ¿sí? Ah, En el paciente, entonces eso no sirve. Nosotros deberíamos estar viendo todas las secuencias antes de que el paciente se vaya. Entonces, cuando yo estoy haciendo dorsal, ¿sí? Poner que no importa, le estoy programando, pero están corriendo las secuencias dorsal, todas las de cervical ya corrieron. Entonces, es de buena práctica que yo revise que todas esas secuencias salieron bien, para que en el caso si alguna se movió, se las voy repitiendo en el momento. ¿Sí? bien. Nos va a pasar que, ponele que hice cervical, hice dorsal, el estudio ya se está haciendo largo. Estos estudios de columna completa, según el equipo, pueden tardar hasta 45 minutos, una hora. Estoy haciendo la lumbar, el paciente ya nada, está incómodo, le duele, está con molestias, el analgésico le dejó hacer este efecto, o el paciente se distrajo, lo que sea, o se quedó dormido y se despertó y se asustó. Hay mil cosas que pueden También puede pasar. pasar. Claro, y se mueve con la última secuencia. Y nosotros, nada, veníamos bien, la última secuencia, salió, listo, me levanté a sacarlo porque ya voy a pasar al que sigue. El tema es cuando te das cuenta que esa última secuencia, por ejemplo, salió movida. O sea, si venís revisándolo, bárbaro, te vas a dar cuenta en el momento y no lo haces. Si lo mirás antes de entrar, nada, volvés y lo haces. Si el paciente está en el cambiador, lo ideal sería decirle, señor, aguárdame un segundito, lo vuelvo a meter, le repito una secuencia que no me convence, Ah, ¿sí? Que quiero hacerles la de vuelta, en general están agradecidos porque, nada, uno les explica, le repito una secuencia, así no lo hacemos volver, ¿sí? claro, Esa es la muletilla que yo uso porque, nada, no, sí, yo no quiero volver acá al pedo, ¿se entiende? claro, Este, sí. escucha el barro. Bueno, Florencia, te decía, nada, eso obviamente va a depender del momento en que uno se da cuenta que una imagen no sirve, que una imagen salió movida, o que si había patología que uno se la comió.
¿sí? Según el lugar donde trabajen, a veces están con un médico al lado suyo dándoles una mano, ¿sí? O con el cual pueden evacuar dudas. En otros casos no va a haber un médico al lado y van a estar más solos, que indio malo, y cagaron, ¿ok? Entonces, pueden tomar de referencia alguna búsqueda, pero la realidad es que cada paciente es muy, muy difícil de, ¿cómo se llama? Este, de generalizar y de encontrar la patología, ¿sí? Si uno no tiene conocimiento. Y si uno ya conoce la patología, no hace falta buscarla. Entonces, como que es una contraposición, que vamos a tener. O sea, si ya conocemos la patología, vamos a saber lo que es. Si no conocemos la patología, difícil buscarla. Entonces, nada, Claro. ese es un problema. A mí me pasó el otro día que tenemos un equipo donde las secuencias STIR y las secuencias con saturación funcionan más o menos. Depende del tamaño del paciente, depende el contenido de grasa que tenga el paciente de grasa subcutánea. Es un problema. Nada, veníamos con demora, el otro equipo con otro estudio, lo paso en el equipo, vamos a llamarlo el equipo viejo. Le pude hacer la columna lo más bien, pero cuando le bajé a hacer la sacroiliaca, la verdad no se veía nada. Salía pixelado, oscuro, horrible. La verdad que no se veía nada de nada. Y al paciente me tocó decirle, mire, caballero, le voy a... La verdad que hay unas imágenes que no me sirven para nada. El equipo en eso yo sabía que andaba más o menos, pero fuimos adelantando un poco de estudio. Espéreme 5 minutos 10 en el cambiador, que lo voy a pasar al otro equipo, así se va con el estudio completo, y no lo tienen que recitar. En general, ya te Ah, digo, bien. la mayoría de los pacientes están agradecidos, algunos no entienden razón, entonces ya entramos Yo trato de no entrar en la explicación tan fina de no, bueno, ¿por qué este equipo? No sé qué, hay cosas que se hacen en un equipo, otras en otro, o acá había lista, en el otro no. Nada, de simplificar porque Claro, entramos en una vuelta que el paciente hay cosas que no sabe y no va a aprender en ese momento, pero bueno, quiere desquitarse con alguien. Así que, bueno, nada, claro, eso. Cada lugar va a tener en general su protocolo de recitación, ¿sí? Que el tema es cuando uno se dé cuenta, o sea, si te das cuenta vos al rato, incluso si tenés la posibilidad, nosotros a veces hasta hemos llamado a pacientes, ¿sí? Para decirles, mire, sí. pasó tal cosa, está muy lejos, le pediríamos que vuelva para poder realizarle unas imágenes más. Nos ha pasado que han podido volver, otros que no. Otros que ya quizás, hasta me ha pasado pacientes que estaban ya en viaje de colectivo de vuelta a su provincia, a ese punto, Oh, ¿sí? Porque hay gente que viene a hacer el estudio y se va. Y bueno, nada, por eso la realidad es que siempre hay que tratar de estar atentos, porque nada, a nosotros nos pasa también. Es un incordio y es una molestia ir a hacerse un estudio y tener que volver porque faltó algo, porque algo salió mal y uno no lo sabía. En algunos casos claro, también va a pasar que vamos a repetir. Le repito una, le repito dos, le repito tres veces, ya no puedo estar 4 horas y media con un paciente porque el paciente se sigue moviendo o porque hay algún inconveniente, ¿sí? Entonces, también es de buena práctica cuando se le avisa una vez, 2 veces al paciente. Mostramos que repetimos un par de secuencias que siguió saliendo igual a pesar de que le informamos al paciente. Yo suelo informar al paciente, mire, la realidad es que esto yo no sé si va a servir, no soy yo el que lo informa, es probable que lo llamen para hacer unas imágenes de vuelta, usted evalúe si va a estar en mejores condiciones que las de hoy, porque no siempre es porque el paciente sea caprichoso o no puede estar quieto, sino que el paciente está con mucho dolor o con muchas molestias o no tolera la posición. Vieron que el equipo es bastante restrictivo con las posiciones que se pueden adoptar, entonces, nada, hay que evaluar paciente a bien. paciente, ¿sí? Sí. Bueno, profe, gracias. No hay por qué. Muy bien. Estos detalles con lo que es columna completa para mostrarles más o menos cómo es que lo van a ver. En este caso, una secuencia T2 van a tener muchísimos también de estos pacientes que ya justamente tuvieron una operación de columna. Las operaciones de columna mayormente no hay ningún inconveniente que entren al equipo, de hecho se controlan así y hay pacientes que se van operando por sectores, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos arriba el artefacto metálico de los tornillos que tiene la columna y acá, fíjense que tenemos 5 4 3 2 1 entre L1 y L2 el disco decente, L2 y L3 el disco normal, L3 y L4 el disco normal. Este disco entre L4 y L5 ya se ve feo, ¿sí? Fíjense la diferencia entre un disco normal y un disco deshidratado,
¿sí? Y ya el disco entre L5 y S1, que suele ser el que más se lesiona porque es el que más peso soporta, ¿sí? No solo está deshidratado, sino que está todo deformado. Ya cuando están estas deformidades en la parte anterior y posterior, ya es esto generalmente lo que le causa dolor al paciente, ¿ok? Mismo paciente, fíjense en el caso de dorsal, como vemos, no solo los tornillos, sino la barra metálica que tiene el paciente, sí se ve bastante bien todo el artefacto. Nada, van a venir un montón de estos pacientes. Es muy normal, acá secuencia T2, secuencia T1, muy normal que estos pacientes si están cursando con fiebre se les pida el estudio con contraste, ¿ok? Por ende, si es con contraste, que le agregamos la secuencia STIR. Esto es para que vean cómo se ven las tres secuencias, ¿sí? El artefacto metálico de estos implantes. Acá el caso de una hernia discal en un STIR, fíjense que esta hernia es bastante violenta, ¿sí? En este caso en el L4, L5. L5, S1 también igual está con lesión y fíjense cómo ya directamente está con una protrusión posterior, ¿sí? Y parte de este disco está cayendo dentro de la médula, ¿sí? Esto es, nada, una de las cosas, de las patologías más comunes que vamos a ver en el lumbar. Mismo paciente, pero en un T1, ¿sí? Fíjense cómo no se visualiza del todo bien, ¿sí? Por eso siempre el STIR está bueno para este tipo de lesiones. O las secuencias T2, fíjense que en el T2 también se ve muy bien cómo el disco va a protruir hacia abajo. Acá hicimos el STIR porque este paciente seguramente tenía otra patología o un antecedente que lo ameritaba, pero bueno, fíjense que con el T2 ya estamos viendo bien cómo ese disco no es normal, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo se ve ese tipo de patología en los axiales? Fíjense cómo vemos acá la protrusión de ese disco. Sí, ya se ve acá la protrusión a esta altura y acá en una altura más abajo en la flechita roja cómo va a protruir mucho más. Estos son unos cortes más inferiores, más podálicos. Sí, como se ve esa parte del disco que está como chorreando, por decirlo de alguna manera, dentro del canal medular. ¿Ok? Todo esto con los movimientos del paciente va a ir tocándole los nervios que pasan por el costado y eso es lo que genera dolor y molestias, ¿ok? Y acá el caso que también les nombraba de un absceso, estas son secuencias T2 y fíjense que tenemos la columna, un paciente operado, en este caso tuvo un rechazo, ¿sí? Y una infección posquirúrgica de lo que fue el implante de esta columna y fíjense todo esto que se ve en grasa subcutánea que se ve raro. Fíjense cómo viene de la parte interior, de la parte posterior de las vértebras y sale hacia atrás y continúa, ¿sí? A lo que es la grasa subcutánea. Esto, ya ahí podríamos uno decir que tiene una infección y un absceso. Fíjense en el STIR cómo brilla. Fíjense la diferencia entre el T2 y el STIR, donde diferenciamos muy bien lo que es grasa de lo que sospechamos hasta esta altura que es un absceso, ¿sí? Fíjense acá en los axiales cómo se ve alrededor de los tornillos toda la infección, todo lleno de, todo esto es pus, básicamente, ¿sí? Y acá, la secuencia T1, a la izquierda la secuencia T1 normal, a la derecha la secuencia T1 con el contraste. Fíjense cómo toda la periferia, ¿sí? De esto se ve muy bien acá en la parte inferior, como tiñe. ¿Ok? Esto es súper característico y esto nos confirma el diagnóstico presuntivo que había de que nada, había una infección y que esto era efectivamente un absceso. ¿Ok? ¿Por qué digo que es un absceso? Porque esto puede ser sangre, puede ser solamente líquido, puede ser un montón de cosas. Nosotros con esto ya por interrogatorio del paciente, porque tiene la operación ahí, porque el paciente cursó fiebre, ya veníamos sospechando de esta infección, ya obviamente era el diagnóstico presuntivo del médico, pero bueno, justamente se confirma con esto y por eso es importante la secuencia STIR para poder visualizarlo bien, ¿sí? Y la secuencia T1 con contraste. ¿Ok? Acá un ejemplo de lo que les nombraba antes, y fíjense que acá tenemos una fusión vertebral, ¿sí? No olvidarse de que esto puede pasar al momento de contar las vértebras, ¿sí? He visto casos mucho peores, pero bueno, nada, es uno para que tengan de referencia nada más. Y acá un ejemplo de un paciente con un traumatismo en el cual terminó de afectar este disco sí a la médula lo suficiente como para generar una compresión medular, ¿ok? Fíjense cómo acá está en el STIR se ve el edema mucho mejor que en la secuencia T2, por eso yo les digo que siempre que haya un traumatismo, ¿sí? Es importante hacerle la secuencia STIR.
¿sí? Porque visualicemos todavía mucho mejor el edema que nada, a simple vista a veces se nos puede pasar y nada, es muy importante evaluar siempre ante una posible lesión, tanto de discos como o algún trauma, nada, que no haya compresión medular ni lesión medular de ningún tipo, ¿ok? Muy bien, eso es todo de columna. Vamos a pasar a cuello. Cuello es una zona muy particular, ¿sí? Más que nada porque nosotros tenemos un montón de tejidos distintos, a diferencia de cerebro, de columna, como vimos recién. Tenemos una cantidad de músculos enormes en el cuello. El cuello es una región, con muchas capas de músculos, ¿sí? Tenemos vasos muy grandes, tanto las venas yugulares como las carótidas son vasos enormes. Tenemos pasaje de vía aérea, tenemos pasaje de vía digestiva, tenemos pasaje de médula, nada, tenemos todo, ¿sí? Yo no espero que se sepan la anatomía entera de cuello, pero este, es por esto que existe este protocolo, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos secuencia sagital T1 y axial de absolutamente todo lo que puedan tener y querer, ¿sí? Y coronal T2 y STIR. Fíjense que tenemos secuencia T1, T2, STIR. Y en los equipos que lo puedan hacer, tenemos también la difusión, ¿sí? ¿Por qué la difusión? Porque le agregamos en todos los casos que sea una patología tumoral y hay mucho, mucho tumor de cuello, ¿sí? Entonces, nada, tengan en cuenta esto: sagital T1, axial T1, T2, STIR y difusión y coronal T2 y coronal STIR, ¿ok? Los parámetros, como siempre, son de referencia para que, nada, los tengan ahí en mente. El espesor de corte, fíjense que, nada, va a variar obviamente entre el tamaño del cuello, el equipo con el que trabajemos, lo que les digo siempre, pero bueno, yo le digo estas cosas de referencia. Y también agregamos al protocolo, como casi siempre, axial T1 FATSAT precontraste, ¿sí? Axial T1 con saturación, y después ambos, dos planos por lo menos, axial y coronal en general es el que más se utiliza, ¿sí? También con saturación grasa, o sea, el FATSAT post contraste. Ideal en los equipos que lo pueden hacer y que la relación tiempo-beneficio es buena. Si no, hacer un volumétrico, sí, un volumétrico en cuello también es de mucha utilidad y suele verse muy bien. Y también si es un buen volumétrico nos da la posibilidad de, nada, postprocesarlo en cualquier plano, así que nos da también ese beneficio. El cuello no tiene ninguna ciencia, sí, van a seguir el cuello, chicos. O sea, el sagital, barrer todo el cuello sí es importante, o sea, no se coman a los laterales. Fíjense acá, se podría haber hecho un corte más hacia este lado, que nos quedó acá medio suelto, ¿sí? Fíjense eso nada más, pero después es seguir el cuello en todos sus planos, ¿ok? Así es como vamos a ver el sagital de cuello. ¿Cómo lo distingo del sagital de columna cervical? Y la realidad es que voy a tener más barrido y más cortes, obviamente en esta que es bien medial no lo voy a ver, pero fíjense que estoy centrado en todo y no tengo la banda de saturación anterior, ¿sí? La realidad es que no poner banda de saturación anterior es de mala práctica para lo que es cervical. Obviamente en cuello no la tenemos que poner porque nos importa todo, perdón, visualizar todo, toda la región, ¿sí? Todos los órganos, todo lo que pase por esta parte intermedia entre la cabeza y el tórax, ¿sí? Fíjense, así vamos a programar el coronal sobre el sagital de vuelta, siguiendo la columna, pero de una forma medial. Nos importa seguir la estructura del cuello en sí, ¿sí? Y lo mismo en el axial, va a ser perpendicular a como hicimos la secuencia sagital. Así es como vamos a ver el coronal estir. Y los axiales, según la patología que se busque, vamos a ahorrar un poquito más para abajo, comiendo y tomando más el tórax, a veces un poquito más para arriba, tomando macizo, ¿sí? Eso también va a depender mucho de la patología que se busque y dónde esté, ¿ok? Así vamos a ver los axiales T2. Ninguna ciencia. Y acá para que vean, por ejemplo, tenemos un sagital T1 y fíjense la bola esta, la masa gigante que vemos en cuello, acá con la flechita roja. Acá, mismo paciente, lo vemos en un coronal STIR. Fíjense cómo se ve esa masa, ¿sí? Acá en la región derecha del cuello del paciente y en la región izquierda también tienen otras masas. Fíjense que acá arriba tiene otra, ¿sí? Tanto en amarillo como en rojo. Acá lo mismo, pero en el axial STIR, ¿sí? Esto es para que vean patología y por qué les digo yo que es complicado cuello. Tenemos médula, tenemos
vértebras, tenemos un montón de musculatura en la parte posterior, tenemos lo que es la tráquea, tenemos acá en el medio el esófago que está colapsado, tenemos todos los paquetes vasculonerviosos a los costados, nada, es una zona muy, muy complicada del cuello, por eso es la cantidad de secuencias que nosotros necesitamos para evaluarlo bien. Acá, perdón, esto axial T2, axial STIR, ¿sí? Para que vean cómo lo van a ver, y la difusión, ¿sí? Arriba dos cortes de difusión. ¿Por qué es importante la difusión? Fíjense como esto que es tumoral, que está obviamente en un crecimiento mayor al resto de las células, tiene esta mayor intensidad de señal en la difu, y en el ADC vemos qué partes caen y qué no, para saber cuáles son las partes donde está el tumor en sí y no lo que es lesión provocada por el tumor. ¿Ok? Acá la secuencia es T1, arriba sin y abajo con contraste, ¿sí? Esto también ayuda muchas veces a caracterizar los tumores o a descubrir pequeños tumores que si no, no se verían. Y eso es todo, ¿sí? Les mostré, les metí un poquito en patología como para que, nada, para que se hagan una idea de por qué también es que hacemos el tipo de protocolo tan largo y tan denso.